Hermanos y hermanas, hoy celebramos la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo, solemnidad muy antigua que aúna a estas dos columnas más destacadas de la Iglesia, la fe en Cristo, inquebrantable en Pedro, y la salvación que Pablo anuncia hasta el fin. A los pueblos paganos es lo que vamos a celebrar hoy en esta Eucaristía. De pie, por favor, recibimos a Fray Roberto Colón y entonamos el cántico de entrada. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Peregrino de la paz, llegaste a Borinquen bella, que te acoge y te recibe, vestida de primavera. No te canses de gritar a los hombres paz y amor. Confírmalos, confírmalos, en fe y camino hacia Dios. Confírmalos, confírmalos, en fe y camino hacia Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con gran júbilo, con gran alegría, celebramos esta Eucaristía en la solemnidad de estos dos grandes apóstoles, Pedro y Pablo, columnas de nuestra iglesia, que nos llaman hoy la atención para poder imitarles y nosotros también dar testimonio con nuestra vida como ellos lo hicieron. Comencemos esta Eucaristía invocando con esperanza la misericordia de Dios, reconociendo nuestros pecados, pedimos perdón. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios celestial, Padre todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres
Dios nuestro, que nos alegras en la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, concede a tu Iglesia que se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Las preocupaciones y dificultades constituyen parte de la existencia cristiana. Estamos en el mundo sin ser del mundo, por los valores tan distintos que tenemos que tener los creyentes. Pedro, como cabeza de los apóstoles, es apresado. Así se asemeja al Señor Jesús. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando de su custodia a 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente, se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Obedeció y el ángel le dijo: «Échate el manto y sígueme». Pedro salió detrás, creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no una realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: «Pues era verdad. El Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos». Palabra de Dios. El Señor me libró de toda mi ansias. El Señor me libró de toda mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor.
Dichoso el que se acoge a él. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. San Pablo describe la vida de todo apóstol y de todo el que predique el Evangelio. Su apostolado ha sido como una larga y penosa carrera, un constante combate contra las fuerzas del mal. Dios nunca lo abandonó. Segunda lectura. Lectura de la segunda carta de los apóstoles San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta y he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal. Me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo fue enviado por el Padre y ayudado por el Espíritu para formar un nuevo pueblo de hermanos. Él es la cabeza, pero constituye a Pedro como roca sólida sobre la que fundamenta su iglesia. Escuchemos el Santo Evangelio, pero antes entonemos el aleluya. Rey de reyes, Señor de señores, gloria, aleluya. Rey de reyes, Señor de señores, gloria, aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria, aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. King of kings, Lord, Lord, glory, aleluya. King of kings, Lord, Lord, glory, aleluya. Jesus, King of kings, glory, aleluya. Jesus, King of kings, glory, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Rey de reyes, Señor de señores, gloria. Aleluya. Rey de reyes, Señor de señores, gloria. Aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria. Aleluya. Cristo, príncipe de paz, gloria. Aleluya. Bien, queridos hermanos y hermanas, me permiten un momentito sacar no voy a leer el mensaje ni a contestar llamadas. Es que quiero compartirles, no me gusta andar con él, pero quería compartirles una pequeña introducción, una pequeña reflexión que hace este sacerdote claretiano, donde más o menos él reflexiona por qué celebrar a San Pedro y a San Pablo juntos. Sabemos, ¿verdad? Está esta celebración que se celebra juntos, Pedro y Pablo, pero se celebra la cátedra de San Pedro solo y el martirio de Pablo, ¿verdad? Es como su fiesta aparte, pero en esta, ¿por qué la Iglesia, ¿verdad?, ha querido unir ambos apóstoles, ¿verdad?, y que llamamos también columnas de la Iglesia? Él dice, con toda la importancia primordial que tienen Pedro y Pablo en la Iglesia, ¿por qué se agrupan sus fiestas en un solo día, en lugar de honrarlas con días individuales separados? Quizás podemos pensar en dos razones. Esta fiesta se refiere más a la iglesia que a ellos, y la iglesia es siempre una comunidad, no un asunto individual. Y segundo, el fenómeno Pedro-Pablo es una ventana a la naturaleza de la iglesia, que permanece abierta e inclusiva. Son dos extremos de un continuo. Pedro es todo lo que Pablo no es y viceversa. Pedro es pescador, campesino de clase obrera, prácticamente sin estudios y lleno de corazón, la emoción. Pablo, por el contrario, es un intelectual de clase noble, ciudadano romano, con estudios, él pone en la Ivy League, ese es las universidades más importantes de Estados Unidos, y lleno de razón. Y culmina diciendo, si Dios los eligió a ambos, así debe ser la iglesia, abierta a todo tipo de seres humanos. Voy a guardarme la cosa esta. Ahí podemos entender un poco, esa es la reflexión que hace este sacerdote, pero me pareció muy interesante realmente. Yo creo que siempre uno pudiera pensar, ¿por qué no se celebran aparte? Tan importantes son cada uno que deberían tener su fiesta aparte y dedicarles todas las lecturas, toda la liturgia, todo para que podamos resaltar de cada uno lo que cada uno es, ¿verdad? Que también se escucha en la palabra, ¿verdad? Escuchamos rasgos de cada uno y sabemos cómo es cada uno. Pero este sacerdote dice, porque lo importante no es Pedro ni es Pablo, es la iglesia. Y la iglesia es comunidad. Y si es comunidad, ¿por qué no celebrarlo a ambos juntos? ¿Verdad? Y más que sus características, ¿verdad?, son muy distintos, son dos personas muy distintas. Nosotros escuchamos ambas historias y son muy distintas. Culminan en el martirio derramando sangre, pero ambas son dos historias muy distintas, ¿verdad? Y la llamada del Señor a cada uno ha sido distinto, y en estos días la liturgia de la iglesia, la liturgia de la palabra, nos ha llamado la atención en esas llamadas, ¿verdad?, las llamadas que el Señor nos hace, esa llamada vocacional, ¿verdad?, a que el Señor nos llama. Hay algo que Pedro y Pablo tienen en común, y es que su vida cambia cuando se encuentran con Jesucristo. ¿Verdad? Pedro, ¿verdad?, hay dos relatos de Pedro. En uno dice que es Andrés quien le presenta a Pedro, a Jesucristo, ¿verdad?, que le señala, ¿verdad?, ¿verdad?, ese es Jesucristo, ¿verdad? Y Pedro responde. Y en otro relato, pues dice que Jesús le hace el acercamiento, ¿verdad?, y lo llama directamente y lo llama a ser pescador de hombres. Ahora eras pescador en el mar, pescabas estos peces, pescabas todo esto, ahora yo te voy a llamar
para que seas pescador de hombres. Desde el inicio Pedro no entiende mucho, pero se va dejando guiar. Nosotros al principio tampoco, cuando el Señor nos llama, entendemos mucho, pero hay que dejarnos guiar, hay que ser dóciles, hay que dejarnos formar por el Espíritu Santo. Dicen que el gran formador dentro de todo lo que tenemos en la formación en la iglesia, el gran formador es el Espíritu Santo. Hay unos hombres, unas mujeres, unos libros, unas cosas que nos ayudan a formarnos, pero ¿quién es el actor principal en esa formación, en esa ayuda? ¿Quién nos ayuda? El Espíritu Santo es quien nos ayuda. Entonces, Pedro va poco a poco entendiendo cuál es la llamada del Señor. ¿Qué el Señor le ha pedido con eso de ser pescador de hombres que hoy escuchamos culminando en este evangelio? Cuando Jesús hace esa pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos bien emocionados. ¿Y ustedes qué? Pedro es el que salta siempre tan, con esa mente rápida, ágil. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. ¿Y qué Jesús le dice? Bendito seas tú, porque eso no te lo reveló nadie, eso no te lo contó nadie, eso te lo tuvo que haber dicho mi Padre, ¿verdad? El Padre de los cielos fue el que te reveló esa expresión, ¿verdad? Y entonces le da las llaves del reino, establece la iglesia sobre él como piedra de la iglesia y le concede la gracia de atar y desatar en la tierra aquello que será también atado y desatado en el cielo. Para llegar ahí, Pedro sufrió, Pedro se dio duro, Pedro se cayó 100,000 veces y negó al Señor también y después profesó su fe y amor en Jesucristo a través de aquellas preguntas que el Señor le hace. ¿Me amas, Pedro? ¿Me quieres? ¿Verdad? Y le manda a apacentar, a cuidar, a acompañar, a animar, a guiar, a cuidar de las ovejas, de los corderos que el Señor le iba a dejar encargados, que es lo que escuchamos hoy en este evangelio. Igualmente Pablo, perseguidor de cristianos, tan inteligente y tan, ¿verdad? Perseguidor de cristianos, que iba camino a Damasco a seguir con ese trabajo, iba encargado de ese trabajo, a cortarle la cabeza allí a todo el mundo, ¿verdad? A eliminar a los cristianos. ¿Y qué pasa? En el camino se encuentra con el Señor, ¿verdad? Nosotros lo vemos en la imagen aquella de que se cae del caballo, ¿verdad? Pero es ese encuentro con el Señor que le dice, ¿a quién tú persigues? ¿De qué lado tú estás? ¿Del Señor? ¿Verdad? ¿O de qué? ¿Verdad? ¿De qué lado tú estás? ¿Verdad? Y pasa también todo ese proceso de conversión, ¿verdad? Que esa es la fiesta que se celebra, la conversión de San Pablo, ¿verdad? Que también, a pesar de su inteligencia, de su intelectualidad, de ser romano, de todo lo que sabía, de criarse con sacerdotes, formarse en el templo y todas esas cosas, igualmente se deja guiar, porque va a predicar algo que él no conocía del todo, pero al final también puede decir, todo es Cristo, ¿verdad? Todo lo que yo he hecho, todo lo que se ha formado, todo lo que yo voy haciendo es Cristo, ¿verdad? Entonces, también sabe sacar a un lado su propio yo, su inteligencia, su conocimiento, su fuerza, todo lo de él, lo sabe sacar a un lado para que sea Cristo quien vive en él, ¿verdad? En esa expresión de Gálatas, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, ¿verdad? Así que vemos en ambos dos personas tan diferentes, tan distintas, pero una cosa en común, ese encuentro con el resucitado, ese encuentro con el Señor, ese encuentro con Cristo que cambia ambas vidas y que ambas nos ayudan a que nosotros también podamos acercarnos al Señor. Que podemos ver que a pesar de nuestros pecados, de nuestras debilidades, de nuestras equivocaciones, de nuestras negaciones como Pedro, de nuestras persecuciones, de todas aquellas cosas a veces negativas que nosotros tenemos en nuestra vida, que el Señor nos puede llamar, ¿verdad? Que el Señor sale a nuestro encuentro y que no le importa todo aquello que nosotros decimos que es negativo en nuestra vida,
porque Él sabe que si nosotros nos dejamos guiar por Él, podemos hacer grandes cosas. ¿Qué se iba a imaginar Pablo, que era perseguidor de cristianos, que en algún momento como ahora nosotros lo consideraríamos una de las columnas de la iglesia? Pedro, con tanta cosa y después de haber negado al Señor, ¿qué iba a pensar que el Señor iba a establecer la iglesia sobre él como piedra, como roca? Así que, ¿cuántas veces nosotros también pensamos, ay, que yo soy así, y yo tengo esto, ay, mi pecado, y ay, que yo... Y que... Cuando el Señor llama, llama. Y cuando el Señor llama, capacita. Y cuando Él quiere, quiere. No hay manera de irse de frente, ¿verdad? Cuando el Señor quiere, nos sigue, nos persigue y lo consigue, ¿verdad? Así que lo que nosotros debemos hacer es, como Pedro y Pablo, sacarnos nosotros mismos, sacar nuestro yo, nuestro egoísmo y dejar que sea el Señor quien habite en nosotros humildemente para que el Señor pueda obrar en cada uno de nosotros. Y ahí es donde el Evangelio dice, por eso las puertas del infierno no prevalecerán. No prevalecerán porque el Señor siempre va a estar ahí, ¿verdad? Y tenemos que nosotros dejarnos guiar por el Señor, avanzar, ¿verdad? Que decía el Evangelio del domingo, el que pone la mano en el arado no puede mirar para atrás, si no, no sirve para el reino. Porque es que si miras para atrás, al frente se hace un desastre. Así que el Señor nos invita a caminar, a adelantarnos, a seguir hacia adelante, a dejar lo que esté atrás se queda atrás y a nosotros poder avanzar para no estancarnos. Y la iglesia hoy necesita muchos Pedros y Pablos. A veces estamos más estancados que no, ¿verdad? Y necesitamos avanzar, ¿verdad? Entonces, necesitamos hombres y mujeres que como Pedro y Pablo se dejen convertir por el Señor, que se den esa oportunidad del encuentro con el Señor y como Pedro y Pablo asuman la responsabilidad de adelantar la causa del reino, de predicar su evangelio. Y si hay que dar la vida, pues se da. Y también nosotros salirnos del medio y humildemente reconocer que todo lo que hacemos, lo hacemos por el Señor. Y Pedro y Pablo, a pesar de todas sus cosas, hasta en la muerte, hasta en el momento de la muerte, supieron decir, no, es que el Señor, ¿verdad? ¿Qué hace Pedro? No, me crucifican boca abajo porque yo no soy digno de morir como murió el Señor. Y a Pablo le cortan la cabeza porque crucificarlo era de un esclavo y él era romano, no se podía matar así tan... le cortan la cabeza, ¿verdad? Así que los dos dando su vida, derramando su sangre para que la iglesia en sus inicios creciera, se fortaleciera, también nos invita a nosotros a dar testimonio de nuestra fe, testimonio de nuestra vida, testimonio de lo que el Señor ha hecho en nosotros, ¿verdad? Y reconocer, ¿verdad? Por si acaso quedan 2 o 3 por ahí que le gustan mucho los aplausos, ¿verdad? Reconocer que no es Pedro, que no es Pablo, sino que es la iglesia, que es la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Si no nos metemos en esa onda, si no nos metemos en esa invitación que constantemente nos está haciendo la iglesia a través del Papa Francisco ahora, de que somos una comunidad, de que la iglesia es comunidad, no vamos a avanzar. Nos vamos a estancar y vamos a seguir con las iglesias vacías y vamos a seguir perdiendo los jóvenes y vamos a seguir perdiendo los niños porque no somos coherentes con lo que el Señor nos invita a vivir. Si de algo padece la iglesia es de coherencia, desde pastores para abajo, no de abajo para arriba, de arriba para abajo, ¿verdad? Que seamos coherentes y eso nos enseñan Pedro y Pablo, a ser coherentes. Hasta Pablo, que aprendió otras cosas, cuando se encuentra con Jesucristo fue coherente con el Evangelio, con la predicación de Jesucristo. Así que pidámosle esa gracia al Señor, que estos santos apóstoles, columnas de nuestra iglesia, nos ayuden a vivir coherentemente nuestra fe, no moviéndonos en 2 aguas. En el primer barco que salga me monto, a donde se mueva la mayoría me muevo, no. La iglesia nunca ha sido tan mayoría, ¿verdad? Así que no dependemos de ser mayoría, ¿verdad? Después que seamos fieles y coherentes con nuestra fe, como dice el Evangelio, el poder del infierno no prevalecerá.
porque el Señor está con nosotros. Así que pidamos la gracia al Señor de ser coherentes con nuestra fe, y si se trata también de dar la vida, pues que seamos capaces de darla. Que así sea. Amén. Esta es una fiesta solemne, así que la Iglesia también nos invita a darle todo el sentido de esta fiesta, de esta solemnidad, y qué mejor que con el ejemplo de estos apóstoles Pedro y Pablo, también nosotros profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Amén. Puesta nuestra confianza en el Señor, le presentamos nuestras intenciones y necesidades. Por el Papa Francisco, sucesor de Pedro, para que realice su misión de guardar la unidad en la caridad de todas las iglesias y confirmen la fe a sus hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, presente en la diversidad de naciones, razas y culturas, para que su misión evangelizadora sea reconocida y respetada, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las iglesias que sufren coacción, reducidas al silencio, perseguidas en algunos países, para que permanezcan firmes en la confesión de la fe y el testimonio cristiano, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros aquí reunidos, para que perseveremos fielmente en la enseñanza y la misión recibida de los apóstoles, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por la salud de Gregoria Rodríguez, José Acevedo Reyes, Glenda E. García Acevedo, Dorabel Rodríguez, Ivette Colón, Lutgarda Casablanca, Esposo Sánchez, y por la salud de los enfermos de la familia Verdejo Vigo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y por el eterno descanso de Luz Rivera Márquez, Padre Francisco Quiñones, Jorge Velázquez Acevedo, James Ortiz Casablanca, Ernesto Casablanca Ramírez, Ignacio Pérez González, Elisa Burgos Sanabria y Bobby Rodríguez, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracias por el cumpleaños y el día de su santo de Pedro Juan Fuentes y por el aniversario sacerdotal número 35 del Padre José Darío Martínez Tobou y por el aniversario sacerdotal número 37 de nuestro querido Fray Luis Olmo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
Oramos para que más jóvenes respondan con generosidad a la llamada del Señor, especialmente a la vida sacerdotal, a la vida consagrada, tanto femenina como masculina. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu iglesia y concédenos por tu bondad lo que pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sí, sientes un murmullo muy cerca de ti. Es un ángel que ha llegado para recibir todas tus oraciones y llévalas al cielo. Así, abre tu corazón y comienza a alabar el gozo del cielo sobre todo el altar. Hay un ángel llevando bendiciones en tus manos. Hay ángeles presentes en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Yo sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra. Ella canta, ella llora, ella ríe y congrega. Enfrenta el infierno, disipa el mal. Siente la risa del vuelo de tu ángel ahora. Sonríe, hermano, pues esta es tu hora. La bendición llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles presentes en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó. Yo sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Está aquí. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, mire ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que la oración de los apóstoles acompañe las ofrendas que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este sacrificio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos levantados esta Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los apóstoles San Pedro y San Pablo nos das un motivo de gran alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el insigne maestro que la interpretó. Aquel formó la primera iglesia con el resto de Israel, este la extendió entre los paganos llamados a la fe. Ambos congregaron por diversos caminos a la única familia de Cristo y coronados por un mismo martirio son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso con los santos y los ángeles te alabamos diciendo sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el ser en la tierra de tu gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo y en la tierra amor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el ser en la tierra de tu gloria. Jesús es el Cristo, el
libertador. Hosana en el cielo y en la tierra amor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos estás, el cielo y la tierra de tu gloria, el cielo y la tierra de tu gloria, el cielo y la tierra de tu gloria, el cielo y la tierra de tu gloria. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, su auxiliar Alberto, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos e hijas, y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza, a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, y la de todos los santos por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo, todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus servidores y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con bondad, con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar,
seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos e hijas que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz, especialmente los difuntos por los que ofrecemos esta Eucaristía. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores servidores tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén al Padre, amén al Hijo, amén Espíritu Divino, amén. Amén al Padre, amén al Hijo, amén Espíritu Divino, amén. Llenos de alegría por ser hijos e hijas de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con su espíritu. Compartimos como hermanos un signo de paz. Cordero, Cordero de Dios, Cordero, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Cordero, Cordero de Dios, Cordero, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Cordero, Cordero de Dios, Cordero, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz, y danos la paz, y danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón
Porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Dios, tú eres mi sustento, a mi vida da aliento. Tu espíritu se deja sentir como el viento, la fuerza que me lleva a luchar contra el tiempo, mi provisión del cielo, el Dios que me desata y que refresca mi alma, y al pronunciar tu nombre, la tempestad se calma. Dios, tan solo Dios, tan solo Dios, Dios, tan solo Dios. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel. Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. De la gloria de Dios tendrá el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios tendrá bendición y abundante paz para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Para ti, para mí y a quien quiera venir. La gloria de Dios. Oremos. Padre y Señor nuestro, renovados por este sacramento, te pedimos la gracia de vivir de tal modo en tu iglesia, que firmemente arraigados en el amor y perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, lleguemos a ser un solo corazón y una sola alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias por acompañarnos en esta Eucaristía. A los que coordinan, que ayudan a doña Iris con unas vacacioncitas, saludos si nos está viendo. Aquí está todo bien, no se preocupe, tranquila. ¿Verdad? Gracias a los que le dan la mano, igualmente al Ministerio de Música, Antorchas de Cristo, de la parroquia Santo Domingo de Guzmán, de Bayamón. Gracias a esas chicas tan bellas que han cantado para la gloria de Dios, ¿verdad? Así que gracias, que el Señor les bendiga, que siga llenándoles de ese amor, de esa fe, y que sigan cantando para Él. Así que gracias por ese
hermoso detalle en esta solemnidad de San Pedro y San Pablo. Así que cuidémoslo, estamos en temporada de verano, no se olviden de la iglesia, estamos en verano, pero la iglesia no está de vacaciones, así que si usted va de viaje o algo, lo primero que debe hacer es, ¿qué iglesia me queda más cercana? ¿Verdad? Así, para eso ahora tenemos tan accesibles las cosas, y los hoteles y los lugares también tienen muchas veces celebraciones o tienen las iglesias cercanas, así que no se cojan vacaciones de la iglesia, es lo que quiero decir, no voy a decir nada más. Entonces, gracias, ¿verdad? Gracias a todos por estar aquí. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Vamos a hacer la bendición solemne de esta fiesta de San Pedro y San Pablo. Luego de cada invocación, con la fuerza de nuestra fe, decimos amén. Dios Todopoderoso, que los consolidó por el testimonio de San Pedro y los estableció en la sólida fe de la Iglesia, los bendiga. Amén. A ustedes que fueron instruidos por la incansable predicación de San Pablo, con su ejemplo, les conceda ganar a sus hermanos para Cristo. Amén. Pedro por el poder de las llaves, Pablo por su doctrina y ambos por su intercesión, nos conduzcan a la patria que ellos merecieron alcanzar, uno por la cruz y el otro por la espada. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Fortalecidos en el Señor, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste